Tertulia Ciudadana con Blanca Lozano. Buenos días, estamos aquí cumpliendo con nuestro deber en este miércoles 20 de noviembre. Tertulia Ciudadana, como siempre, como cada miércoles, vamos a decirles las temperaturas para que ustedes las sepan, que saben que siempre es lo que acontece a cada programa de Puerto Llano, de más de uno. Las temperaturas van a bajar, va a hacer más frío, viene más frío, prepárense porque hasta incluso dicen que puede nevar en Castilla-La Mancha. Entonces, abríguense, bueno, ya están abrigados todos desde hace unas semanas, pero llega más frío. Bien, pues Tertulia Ciudadana, y voy a presentarles que hoy somos poquitos, hoy somos solo 3, pero voy a presentarles a Jovita Bosmediano. Bienvenida, Jovita, otro miércoles más. Muchas gracias, bien hallados. Y yo, en primer lugar, si me lo permites, claro, quiero dar la enhorabuena a esta casa y Más Televisión y a todo el personal por la magnífica gala a la que pudimos asistir el pasado viernes. Uh-huh. Lo pasé muy bien y me pareció de una gran calidad. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. No dejamos de recibir reconocimientos. También el de Memorial Rincón está siendo una semana para y más muy buena, y eso es fruto del trabajo de todos los compañeros y por supuesto también de la dirección de Julián Camacho, que se merece un descanso y en ello está. Manuel Tabas, bienvenido también. Hola, buenos días. Lo dicho por Jovita, nos sumamos, bien dicho está. Efectivamente fue una gala estupenda, nos emocionamos, también fue instructiva y por supuesto también tuvo sus momentos graciosos donde nos reímos y aplaudimos. Hubo de todo en la gala, la verdad es que fue sí. Fue muy emotiva, eso yo también lo comparto. El discurso de Juan Ramón Amores creo que a más de uno nos tocó, ¿eh? Bueno, sí. Y los presentadores, pero como aquí tenemos a la presentadora, a la conductora... Me voy a sacar pues, los colores. Muy bien. Gracias. También a Julián Avilero, que está de convocatoria, pero la verdad es que creo que estuvimos muy bien todos. Y Emilio Nieto, bienvenido también a esta tertulia. Pues muchas gracias. Ya sabes que yo creo en dos palabras mágicas que convierten lo bueno en mejor: mérito y capacidad. Y vosotros tenéis mérito y capacidad y por lo tanto lo habéis demostrado, y eso hace que la sociedad vaya a mejor. Muchísimas gracias. Pues para todos los que nos estaban escuchando y también viendo, les decimos que la gala de Más Televisión saben que se está retransmitiendo continuamente y que la podrán ver durante 3 meses por lo menos más. La gala saben que se grabó, fue en streaming, que se grabó en directo, y ustedes la van a poder volver a disfrutar durante estos días, así que apuntado queda. Bueno, pues vamos a presentar los temas de la tertulia. El primer tema, yo me fui de aquí hablando de este tema y ¿Sí? Vuelvo 3 semanas después y no me libro de este tema, porque vamos a debatir sobre hacia dónde va Cataluña. Volvemos otra vez a debatir sobre si habría que aplicar el 155 y si se pueden seguir tolerando pues los incidentes que están todavía sucediéndose. Han bajado la intensidad, no tanto como hace unos meses, pero bueno, a ver qué opináis, Jovita. ¿Qué opinas? Me imagino que tu postura será similar a la de hace unas semanas. Bueno, sí, claro, no ha cambiado no mucho. Ha cambiado. Algunas veces me indigno pensando que hay tantos temas que resolver en nuestro país y tantas cuestiones importantes, y que la paralización, sobre todo en Cataluña, que llevan ya varios años que no se gobierna, y que la paralización debido al conflicto que hay entre catalanes, porque yo no pienso que sea entre Cataluña y España, es un conflicto entre catalanes, entre los que dicen ser independentistas o se proclaman independentistas y los que no se proclaman independentistas. Y estamos dedicando tanto tiempo, tantas energías y tanto esfuerzo a hablar de Cataluña, pero sí es cierto que es un problema que se arrastra ya desde hace muchos años, que se ha ido profundizando y que se ha ido haciendo cada vez mayor, y que por mucha voluntad que se ponga, no se va a solucionar en un día ni en 2. Este conflicto va a tardar tiempo en solucionarse, pero creo que el 155 ni la fuerza bruta pueden solucionar dicho conflicto,
porque si se aplica el 155, ¿qué solución hay después? ¿Seguirá habiendo personas que piensen que quieren la independencia y personas que no? Luego, lo que hay que hacer es intentar restablecer el diálogo, modificar las leyes siempre dentro de la Constitución, que eso es muy importante. Nadie puede saltarse la ley, pero hace falta profundizar en el diálogo. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación muy complicada porque puede haber elecciones catalanas muy pronto, claro, y nadie quiere retractarse, pero sí que hay una gran división entre los que se llaman independentistas. Ahora hablaremos de eso que comentas, vamos a hacer un primer turno y ahora sí que comentaremos lo que dices. Manuel, ¿qué opinas tú? Pues mi opinión es que en Cataluña hay un problema de orden público, eso es evidente, pero Cataluña no es un problema de orden público. Hay muchas personas que quieren vivir dentro de la Constitución y dentro de las leyes. El problema son unos cuantos que se declaran independentistas y que no quieren hacer la convivencia fácil. Y que después están los dirigentes políticos que no quieren condenar la violencia. Y ese es el problema que hay. El aplicar el artículo 155 indudablemente se puede aplicar. Es decir, el gobierno está legitimado para cuando vea que hay un conflicto de orden público mayoritario, pues puede aplicarlo perfectamente y suspender transitoriamente la autonomía. No restarle competencia, que es distinto, pero también se puede aplicar, como ya hablamos antes, la Ley de Seguridad Nacional, que es menos gravosa, digamos así, o el estado de alarma. Es decir, cualquiera se puede aplicar, siempre que el gobierno lo estime conveniente. Y además es una cosa que el gobierno primero hace un requerimiento para que entre el gobernante de turno por la vía constitucional y por la senda de las leyes, y si no es aceptar ese requerimiento, el Senado, por mayoría, es el que aprueba la aplicación del artículo. Si se considera que todavía no se debe aplicar, pues es potestad de quien está gobernando. Y Emilio Nieto, ¿tu opinión al respecto? Este problema tiene siglos. No creáis que es de hoy, ni mucho menos. Cataluña siempre ha habido un problema, vamos a ver, de Estado con el otro Estado, o de un Estado con Francia, que también lo hubo. Y por lo tanto hay que remontarse, para conocer la génesis del problema, pues hay que remontarse a su nacimiento. Pero yo no quería llegar ahí. Yo sí que voy a decir una cosa. Hay un refrán castellano que dice que el miedo cuida la viña. Aquí no hay miedo ninguno. Torra está en rebeldía. El presidente de la comunidad catalana está en franca rebeldía contra los poderes del Estado español. De tal manera que el otro día en el juicio, me parece que lo visteis todo el mundo, esa ley a mí no me atañe. A mí no me pueden decir que haga esto o me quita aquello, porque yo tengo suficiente potestad y poder, más que el Estado español, para hacer lo que estime conveniente. Eso lo dijo públicamente y, por lo tanto, está en franca rebeldía. Dicho eso, no olvidemos nunca que las competencias que tienen todas las comunidades, como no Cataluña, que accedió por el artículo 151 de la Constitución y que nunca tenía que haber habido esa diferenciación entre españoles. Todos teníamos que haber accedido a las competencias iguales, etcétera, etcétera. Esto es un problema mayor. Son cedidas por el Estado. Todas las competencias son cedidas a las comunidades autónomas por el Estado. Y dice así que cuando la competencia se evalúa y no cumple los requisitos establecidos, libremente se les puede quitar esa competencia por el tiempo que sea, o indefinidamente, cuidado, lo dice la Constitución. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora mismo, aparte del orden público, pero claro, el orden público, ¿por qué? Pues porque no acatan la sentencia que condena una sedición, que yo entendí en su momento que era rebelión, y que los fiscales así lo entendieron igual que yo, y que los abogados del Estado lo rebajaron a sedición. Esto es claro, tal como lo digo. No se ataja el problema y se le deja que siga haciendo lo que estime conveniente. Yo pregunto, ¿hay algún Estado de la Comunidad Económica Europea que se atreva alguien a cortar las fronteras? ¿A cerrar las fronteras como ha pasado aquí en Cataluña? Vamos a dejar esa reflexión. Os podéis, ya sabéis, que constructivamente replicar unos a otros. Te voy a dar la palabra, Jovita, y también, aparte de que os repliquéis, voy a lanzar también una pregunta para que vosotros debatáis. ¿Qué creéis o cuál creéis que va a ser la postura del nuevo gobierno, que parece ser que puede llegar
a ser PSOE con Unidas Podemos si finalmente se culmina ese preacuerdo? ¿Cuál creéis que van a ser los papeles que tomen ambos y cuál creéis que debe ser su papel con respecto a Cataluña? No sé si ya sabéis un poquito por qué líneas puede tirar Pedro Sánchez, que me imagino que es el que más cargará con el tema de Cataluña. Hombre, la línea de Pedro Sánchez ha sido siempre intentar llegar entre los catalanes. Lo primero tiene que haber un acuerdo entre los catalanes. Pero se dice que lo primero que tiene que hacer Torra es el que es el presidente de la Generalitat, que aunque se dice que no acata las órdenes, no se ha atrevido a incumplir ninguna orden. Es decir, que aunque se dijo no voy a quitar, lo tuvo que quitar. Está siendo juzgado precisamente, se le está aplicando la ley. Todo el mundo tiene que cumplir la ley. Me he ido del tema. La línea de Pedro Sánchez siempre ha sido, la línea del Partido Socialista ha sido entablar diálogo, que los catalanes entre ellos intenten resolver el conflicto que tiene, porque un conflicto que está desgarrando la convivencia. Complicado sí que es, muy difícil también, pero sería mucho menos complicado si todos los partidos que se llaman constitucionalistas apoyaran al gobierno que hay. ¿Qué es lo que hizo el Partido Socialista cuando Mariano Rajoy primero apoyó a Mariano, se abstuvo para que Mariano Rajoy gobernara, lo cual le costó un desgarro al Partido Socialista, y luego apoyó el 155, a que no estaba de acuerdo, porque no olvidemos que el 155 se aplica cuando las fuerzas de orden público no cumplieran con su obligación, porque la autoridad, la capacidad de guardar el orden público corresponde a la Generalitat y los Mossos de Escuadra están cumpliendo con ello, así como la Policía Nacional. Entonces, lo de aplicar el 155 de una manera continuada o rápida, es que eso lleva a crear más independentismo. Es que es lo que ha ocurrido. Es que hace unos años no había tantos partidarios de la independencia. Luego, yo creo que el gobierno que salga, si es que no hay un nuevo bloqueo, porque no olvidemos que tiene la responsabilidad de que no haya nuevas elecciones. El Partido Socialista se ha comprometido a formar gobierno, pero aquí los ahora tienen que ver la postura del Partido Popular. Primero, si Esquerra Republicana, como dicen los independentistas, es que se apoyan en el independentismo, no. El Partido Socialista no se quiere apoyar en el independentismo, es que el PP y Ciudadanos se niegan a abstenerse para que surja para que empiece a haber un nuevo gobierno. Entonces, es todo muy complicado y hay que ser racionales y pensar qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que haya nuevas elecciones? ¿Y que el 155 se aplique o que entren allí los tanques y que Cataluña toda se proclame independiente? No lo sé, es que hay que pensar con la cabeza, claro. Uh-huh. Manuel Tabas, ¿cuál crees que va a ser? Porque recordemos que en ese preacuerdo de PSOE y Unidas Podemos, uno de sus puntos principales era garantizar la convivencia en Cataluña. ¿Cuál creéis que va a ser la línea? Y otro de los puntos de Podemos es la supresión del artículo 92. El artículo 92, que es el que dice que no se pueden realizar referéndum en ninguna comunidad autónoma, porque lo único que podríamos hacer es una serie de reinos de taifas dentro de un Estado, y eso no lo quiere España, ni lo quiere la Constitución. Ha sido eliminado ese punto. Ha sido eliminado, efectivamente. Claro. Ni tampoco lo quiere Europa, que es el problema. Has dicho que nos podemos interrumpir, pero es que en el acuerdo entre el Partido Socialista e Izquierda y Unidas Podemos tiene que haber muchas renuncias por ambos lados. Y una de las cosas muy importantes es esa, la independencia de Cataluña. Bueno, eso es tu opinión. No, eso es lo que tú crees. Te estoy diciendo mira, Emilio, que no por voy qué, a pero entrar, que por qué tienes que decir lo que te parezca. Yo vamos también digo lo que me no da la voy a gana. pero vamos a ver por qué quitan el artículo 90. Vamos ¿Por qué? a ver. Jovita, Oye, es que me ha dicho si tú ya has hablado, tú ya has hablado 2 veces o 3. Es la moderadora la que tiene que decir. Está hablando él y tú la has interrumpido. Le he dicho que, pero os ha dicho que podéis podemos hacer interpelar. algo. Bueno, por eso estoy interrumpiendo. Pero tú no me has dicho qué es lo que tú Yo te estoy diciendo que quitar el artículo 90 es un agravio para que mañana se pueda hacer referéndum en cualquier comunidad. Y por lo tanto, eso va contra la ley y contra la Constitución española. ¿Te lo repito o no? Punto. Que tú quieres quitarlo y que quieres bajar el tono y todas esas cosas. Lo que te dé la gana, claro que sí.
Hombre, ya más bajada que unirse con un partido comunista ya no cabe más. Es que ya no cabe más. Ya no hay otra posibilidad. O unirse con todos los independentistas de España. Es que yo creo que ya la bajada de pantalones ya no cabe más. Tú dime qué más se puede hacer. Mira, Jovita. tus palabras... Manuel, ahora... No, tranquila. Pero no, tus palabras... También No, tu aprendo. palabra. ¿Puedo continuar? Sí, claro, Jovita. Este señor... No, sabe- esta señora... No. Claro, a ver, Por favor, lo si que empezamos sea. así, pues esta señora No, no Jovita, la voy a por dejar favor. hablar y ella a mí tampoco. ¿Qué le parece a ti? Sí, sí, me parece... Vamos a hablar con argumentos, que con somos argumentos, cuatro- no pensando. Somos argumentos. cuatro, Emilio, y Claro. los tiempos, Claro, de verdad, claro que sí, se pueden pero con repartir. argumentos. Hablemos bueno, con claro, argumentos. pero todos damos Claro. argumentos, Este Jovita. señor, por lo visto, sabe lo que yo pienso. Es tan inteligente. Pero, Es tan en la inteligente. mesa he dicho lo que piensa ella. Bueno, vamos a Es que centrarnos, dice cosas raras. Jovita, Si en- este señor me Que permite... tú digas lo que te parezca de ti, no de Emilio. mí. Si este señor me permite Sí, hablar... que- Si este señor Yo te me lo permite... permito y... Pero si te lo permite ella, yo no te tengo que dejar. Emilio. Habla de ti, no hables de los demás. Jovita, Este señor Sí. practica poco la educación. Pero en Sigue fin, con lo mismo, ¿no ves? practica poco la educación. Pero la educación, ¿pero por qué tienes bueno, que ofender? vamos a hablar del ¿Pero tema por qué de... ofende? Emilio, vamos ¿Pero a hablar por qué del tiene tema... que ofender esta mujer? ¿Por qué hay que dejarla que ofenda? ¿Tú tienes menos educación que yo? ¿Te parece que te diga eso? No, vamos ¿Pero a por qué hacer... tiene va- que decir que yo practico poco la educación? ¿Y ella qué sabe? Bueno, vamos a Lo está cerrar dem- este lo tema está- por lo está la gente que nos demostrando. Es que de ve verdad y esto nos es absurdo. escucha. Lo está demostrando Vamos a a cada cerrar, momento. por Yo favor. solamente quiero decir mi opinión. Claro, adelante. Exactamente. En los programas de cada uno de los partidos políticos que están en el Parlamento español, que han sido elegidos por la ciudadanía, y que tienen toda la legitimidad del mundo, figurarán unos puntos que al llegar, si llegan a un acuerdo de gobierno, hay un preacuerdo ahora mismo, si llegan a un acuerdo de gobierno, tendrán que renunciar a muchos de ellos, pero el más importante es que todos ellos, y lo ha garantizado lo mismo el Pedro Sánchez, el presidente ahora mismo accidental, que no sé si es accidental En funciones, En funciones. sí. que Pablo Iglesias, que todo estará con arreglo a la ley y dentro de la Constitución. Lo demás son especulaciones que se hacen porque en este país hay personas que creen que un gobierno progresista no tiene derecho a gobernar, que le corresponde siempre a la derecha, que no puede haber un gobierno progresista. Y creemos, la inmensa mayoría de la ciudadanía, durante varias elecciones consecutivas, hemos decidido que haya un gobierno progresista. Le pesa a ¿Podemos quien le hablar pese. los demás? Vamos a darle la palabra Eso. a Manuel, que es el que estaba en su turno, y también queremos conocer su opinión al respecto. Ya me he perdido por dónde es. Era por No. lo de la eliminación del punto ese que había Del dicho, artículo que- 91. Que he dicho yo que Vamos, llegarán a un acuerdo sí, y renunciarán. Sí, es cierto. Es decir, vamos, eso estaba dentro del programa de Podemos. Eso es una idea de Podemos. También es que Republicana de Cataluña, por ejemplo, ha dicho que para un posible apoyo primero lo que quiere es otra vez rescatar la figura del moderador en las conversaciones. Es decir, son cosas que están sobre la mesa. Otra cosa es que tú, como bien dices, indudablemente un partido que gobierne, me da lo mismo que sea progresista o conservador, tiene que gobernar con arreglo a la Constitución y las leyes. Y de ahí no se puede salir nadie. Y yo creo que este presidente no lo hará. Y si no, pues que se atenga después a las consecuencias que puede ocurrir, porque indudablemente la Constitución y la ley está para todo. En Cataluña el problema que existe es el diálogo. El gobierno de España sí quiere dialogar. El problema es que ellos lo que primero quieren es independencia, segundo, autodeterminación, y tercero es el diálogo. Y así no se puede hacer. El señor Torras ahora está siendo juzgado y se le pide 20 meses de inhabilitación, que lo más probable los tendrá. ¿Por qué crees, Pues Manuel, porque no que quiso no va a quitar los garantizar? lazos amarillos Vale. ni una pancarta que estaba así Eso, y demás, justo. mediante orden de la ley electoral general, No que quiso fue quitar. el que le dijo que la retirase. No hay ningún problema. Se le da 20 meses de inhabilitación, se retira y entra Pere Aragonés, de Esquerra Republicana de Cataluña, el siguiente. Y volvemos a estar pues prácticamente con las mismas. Desobediencia, coger alegalidades, tirar por la calle del medio y siempre tirando de la cuerda a ver quién puede más. Y ese es el problema. Entonces el gobierno tiene que estar firme. Y yo creo que este gobierno debe de estar firme y estará firme.
Es mi opinión y espero que sea así. A mí me gustaría que estuviera firme, claro que sí, pero con lo que tiene al lado no creo que esté firme. Es decir, con un partido comunista que aspira a la totalidad, a que toda España, como fue en su momento, pues caiga bajo las garras del comunismo, pues no creo que tenga mucha firmeza. Pienso yo, evidentemente. Pero hay varias cosas que no están encontrados los catalanes contra los catalanes. No, eso no es verdad. Están encontrados el gobierno catalán con el gobierno español. La desobediencia no se hace contra los ciudadanos, se hace contra el gobierno. Vamos a ver si estamos. Cuando se cierran las fronteras, son un grupo mandado por el señor Torra, pagado por el señor Torra, para que vayan a cerrar las fronteras. ¿Y las fronteras de quién son? Son españolas. ¿Quién tiene que abrir las fronteras? ¿La Generalitat? No, el gobierno de España. ¿Y cuánto ha tardado? ¿Una semana? ¿2 días? ¿5 días? ¿Cuánto tardó Francia? Tardó unos minutos. ¿Qué quiere esto decir? Pues naturalmente, si yo tengo que gobernar con usted, pues tendré que ceder. Ceder, y ha sido lo que está pasando en Cataluña, que se está cediendo porque se necesita a los catalanes, vamos, al gobierno catalán, para formar gobierno. Si no, no lo puede formar. En definitiva, cuando yo digo que el gobierno de Felipe González, ojalá fuera, del señor Sánchez, está conformado por una izquierda radical comunista, y por los independentistas de todo el arco español, Compromís, BNG, el Partido Nacionalista Vasco, todos los partidos, todos están en el mismo lío. ¿Tú te crees que un gobierno puede formarse con 18 partidos? ¿Vosotros creéis que en el Parlamento español puede haber 18 voces de verdad de un grupo solamente de que gobierna? ¿Vosotros creéis eso? ¿Por qué no se ha hecho lo que hemos dicho miles de españoles, que hablen los dos grandes partidos y lleguen a un gran partido, a un gran gobierno de concentración nacional? ¿Por qué? Pues porque no quieren. Al día siguiente se formó esa rara forma de un frente popular como hubo en el 36, el mismo. Este gobierno aún no es fijo, quiere decir, claro. Es un preacuerdo. Veremos a ver en lo que queda, porque va a depender y mucho la postura que tome el Partido Popular, si se abstiene o no a que haya por fin investidura. Pero bueno, sí que es cierto que de haber pactado Partido Socialista y Partido Popular, por cierto, muy improbable, se volvería al bipartidismo de nuevo, y no sabemos si esto... No, igual que en Alemania. Yo, si me lo permites, Jovita. Blanca, el Parlamento español, aunque hay personas que no les gustaría que hubiera las representaciones que hay, el Parlamento español es la representación de la ciudadanía. Y los ciudadanos, aunque eso cause risas en algunos, la ciudadanía ha elegido libremente a aquellas personas que creen que les debe representar. Y ahora lo que hay que hacer es un acuerdo parlamentario y respetarlo, porque... Hay teorías como la extrema derecha en este país. Aquí algunos defienden los postulados de la extrema derecha, yo no. A mí me da miedo la extrema derecha. La izquierda no te da miedo. A mí no me gusta vivir con miedo. Aquí se ha hablado antes de que el miedo es algo muy bueno porque evita que la gente, o como se ha dicho, el miedo guarda la viña. Es un refrán que te sabes tú muy bien. Yo he vivido de niña, de joven, de adolescente, la época de la dictadura, y creo que ningún español de bien quiere vivir bajo el miedo, sea catalán o no sea catalán, o pertenezca a otra comunidad autónoma. Hay que vivir en libertad y sin miedo, sin libertad y sin miedo. A mí de pequeña me asustaban con los comunistas. Decían que vienen los comunistas y nos dibujaban en los libros a un señor con una señora bailando, y al señor le ponían unos cuernos y un rabo, le llamaban comunista y lo pintaban como el demonio. Lo digo porque esas teorías parece que están volviendo. Dios me libre, yo ni soy comunista ni defiendo a Podemos, pero defiendo la libertad. Defiendo la libertad. Perdón. Oye, todos defendemos la libertad y no estamos ninguno autorizados. ¿Por qué me interrumpe, señor, que no me estoy dirigiendo a él? Oye, no podemos dar clases de que el Parlamento es la representación del pueblo, que eso ya lo sabemos. Que los que están allí han sido votados, que también lo sabemos. Es que eso para una clase de niños puede valer.
Bueno, puede valer. Emilio, aquí todas las opiniones son respetables. Las clases, cuidado donde se dan, que para eso hay lugares especiales para dar clases. Aquí estamos hablando de debate político y estamos hablando no de dar clases ni de libertad. Mire usted, el Partido Comunista del mundo ha matado a más de 100 millones de personas. Bueno. ¿Es que ya no tiene miedo al Partido Comunista? No, claro que no, por supuesto, porque comulga con esas ideas. Pero los demás tenemos miedo de lo que ha pasado en Rumanía, en Bulgaria, en Checoslovaquia y en Hungría, que están arruinados. Claro que me da miedo. Emilio, lo que sí os pido... ¿Contesto? Claro, Jovita, tienes 30 segundos y cerramos el primer bloque. Recuerdo haber vivido la época de la dictadura y como 2 meses antes de que muriera el dictador se firmaron 5 penas de muerte. Sí que he vivido con miedo y no quiero vivir con ese miedo. Quiero vivir en libertad. Todas las dictaduras vamos a cerrar son malas. aquí el primer bloque, que tenemos que irnos a publicidad. Saben que hacemos un corte publicitario con Madrid y volvemos ahora a la 1:10 con el segundo bloque de esta tertulia ciudadana. Tertulia Ciudadana con Blanca Lozano. Bien, pues seguimos en directo en Más T1 Puerto Llano y también en IMAX Televisión. Estamos en este miércoles 20 de noviembre con la tertulia ciudadana, que saben que hacemos con nuestros tertulianos y en este caso pues moderando una servidora, a Julián Camacho le mandamos un saludo desde aquí. Seguimos porque el primer bloque hemos estado hablando de Cataluña y en este segundo bloque pues seguimos hablando de Cataluña porque ya saben que el gobierno ha publicado el decreto por el cual, por orden público y siempre que se trate de una causa mayor, de una causa pública, podrá intervenir en redes y servicios de telecomunicación, como decimos, pues por motivo de orden público. Aquí se plantea esta pregunta: ¿se hace para perseguir a los independentistas? Yo diría para ese movimiento Tsunami Democratic que saben que lleva
activo desde hace unos meses, o es necesario, independientemente de que esto haya ocurrido en Cataluña o no? ¿Vosotros creéis que esto ya era necesario, Jovita? Bueno, en Cataluña los independentistas lo han calificado como el 155 digital o algo así, ¿no? Así es. Ha reformado, no sé exactamente el término el jurídico cuál es, que nos falta Tony, que en ese sentido es el que siempre nos pone al día. Sí, Tony es el la experto. ley de telecomunicaciones, Sí. para Estoy poder leyendo yo aquí intervenir la infraestructura física, tengo yo aquí anotado, y el transporte de la señal. No habla de modificar los contenidos. ¿Por qué? Pues porque existe para evitar que se proclame dentro de Cataluña lo que podríamos llamar la independencia digital o algo así, La ¿no? República Digital. La República Digital. Y porque ha surgido el movimiento del tsunami, llamado Tsunami democrático, sí. tiene un poco, porque es curioso que digan que defienden la libertad y luego lo que hacen es coartar la libertad de aquellos que no piensan como ellos, o que no están de acuerdo con la independencia, o que no quieren esas algaradas, o que no quieren esos cortes de carretera. Y entonces hemos visto como muchas veces el mismo pueblo de Cataluña, la misma ciudadanía que ha estado sentada pacíficamente, o se ha manifestado pacíficamente, se ha interpuesto entre las fuerzas que guardaban el orden público, es decir, los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional, contra los agresores, que están movidos por el que lo llaman el tsunami democrático. Entonces, con el fin de evitar, de cortar, creo yo, los mensajes que puedan transmitirse entre ellos para esos movimientos, es por lo que ha hecho esta reforma de la ley de telecomunicaciones. Concretamente, el decreto, además lo estoy leyendo, el objetivo es evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. Sí. También un poco como protección de datos. Sí, siempre que la ley de ha modificado varios puntos, la ley de seguridad ciudadana y la ley general de telecomunicaciones. Es decir, es una medida que te permite llevar a cabo acciones en el mundo de Internet, en este campo, sin tener que pasar por el Parlamento. Aunque sí es cierto que en algún sitio he leído que para poder intervenir los medios de comunicación de la Generalitat sí que ha utilizado el permiso ha necesitado la autorización de un juez. El resultado debe ser muy complicado, porque yo sí sé que sabemos todos por los medios de comunicación que están intentando descubrir quién está detrás de ese movimiento digital, y está siendo muy complicado, pero no olvidemos que hay movimientos digitales fuera de Europa, desde Rusia, China y otros países, que han sido capaces de hackear e intervenir en elecciones tan importantes como, por ejemplo, las norteamericanas, con lo cual debe ser complicado y difícil. Esperemos que se consiga y que puedan llevar a los responsables ante la justicia. Esperemos, porque además antes de estas pasadas elecciones saben que hubo varios ataques a medios de comunicación a nivel nacional y bueno, pues también va por esa línea la cosa. Manuel Tabas, tu opinión, ¿crees que esto debería haber llegado antes? ¿Llega a tiempo? ¿Es necesario hacerlo? Se podía haber hecho antes, pero llega a tiempo, justo y necesario, y esto es como el anuncio que había antes en televisión de la República Independiente de mi casa. Pues prácticamente es muy parecido. Es decir, no quería República Catalana Independiente, pues si no la quieres ahora toma República Digital Catalana Independiente. Lo único que hace este Real Decreto, que para mí es muy acertado, es poner coto a los desmanes que estaba llevando el gobierno de la Generalitat y el consejero de Políticas Digitales, que lo que querían es, primero empezaron con las criptomonedas y ahora querían poner el término que llaman de blockchain.
Es decir, lo único que pretende este decreto es que determinados datos sensibles que se utilicen de las administraciones públicas españolas estén radicados dentro de lugares de la Unión Europea. Y datos sensibles son como los de salud, censales y registrales. Es decir, los demás datos los pueden utilizar. Pero esos datos que son muy sensibles, que no se utilicen en paraísos digitales que anden por ahí. Y ese es el coto que quiere poner este gobierno y yo sí lo veo acertado. Emilio Nieto. Yo totalmente de acuerdo con Tebas en lo que está diciendo, hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero voy a leer declaraciones. Dice el presidente textualmente: el Estado va a ser igual de contundente con el mundo digital que lo es en el mundo real con Cataluña. Y dice el consejero de Políticas Digitales de Cataluña: nos lo van a poner más difícil, pero no renunciaremos nunca a seguir innovando y consiguiendo nuestro objetivo. Bien, dicho esto, me parece que hay dos ideas contradictorias. En la primera, si de verdad el gobierno va a hacer lo mismo que en el mundo real, pues me pongo a temblar, me da miedo, porque lo que ha pasado en Cataluña no ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿Que ha sido consentido o no consentido? Bueno, pues habrá críticos que digan una cosa y digan otra, claro que sí, por supuesto. Pero que un consejero de educación, un consejero de políticas digitales diga que esa ley le importa 3 y que va a hacer otra, o que va a innovar para burlar la ley, pues eso sí me preocupa en forma, y no se tome nada en consecuencia. A mí todas las intervenciones, como liberal que soy, me dan miedo. Todas las intervenciones del Estado en las vidas y haciendas de los individuos me da miedo. Ojalá solamente sirva para este objetivo, para que Cataluña siga unida a España. Si ese es el objetivo del decreto, lo alabo. Si es el objetivo de intervenir en la vida de los ciudadanos, estoy totalmente en contra. Yo creo que más bien no. De hecho, el objetivo... Estoy lanzando ideas. Lo que decía Emilio Nieto, por otra parte, es cierto, porque Pedro Sánchez, cuando este decreto se publicó, decía que no habrá independencia ni online ni offline, que es lo que decía. Y desde Cataluña, desde la Generalitat, veían este decreto como un 155 por la puerta de atrás. Eso es exactamente. De todas maneras, el Estado, el gobierno, intenta controlar, es decir, tomar el control de la fibra óptica que está tendiendo la Generalitat para, si intentan la administración de la Generalitat independizarla, hacerla independiente, evitar que intenten independizar la administración de la Generalitat de la Administración General del Estado, o porque intenten una votación independentista vía online, porque ya sabemos que hubo un referéndum que se decía que no se iba a ver, pero que hubo. Sí. Entonces, prevenir antes de curar, como dice, es bueno prevenir antes de curar. Estamos ya experimentados en saber que muchas veces se dice que se van a hacer cosas y no se hacen. Es cierto que hay juristas que de alguna manera han alertado sobre la posibilidad de que esto sea intervenir, coartar la libertad. Sí, es cierto, pero otros dicen que no, que es una medida que había que tomar para evitar precisamente los riesgos que está produciendo, el caos que está produciendo lo que se está utilizando a través de Internet con el tsunami democrático, las convocatorias. La medida se utiliza solamente de forma transitoria y excepcionalmente. Entonces, eso, de todas formas, lleva razón Jovita, determinados juristas ya han salido al paso diciendo que el Tribunal Constitucional lo va a echar para atrás. ¿Por qué? Porque dicen que se tiene que aplicar como la ley de excepción, o sea, como un estado de excepción, y que ningún funcionario puede cerrar una web porque eso es cometer un delito. Exacto, sí. Lo que digo yo, si tú te basas en el Real Decreto indudablemente el funcionario no comete ningún delito, pero sí han alertado eso. Tenemos también que pensar que ya tenemos una ley de protección de datos la 14. Y que muchos, algunos juristas pues han dicho que este decreto va en contra de la protección de datos cuando permite que el Estado intervenga en la vida, en los datos de la vida personal de las personas, ¿no? Aunque sea online, ¿no? Ahora bien, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, si el objetivo es
puntual, concreto, transitorio, para que la república, como dicen ellos, catalana, la provincia, la región catalana, se independice, aunque sea online, me parece correcto el decreto. Si no es así, repito, cuanto antes, normalidad y no intervención, porque de lo contrario, pues va a pasar lo que ha pasado en todo este tiempo transcurrido, que nunca el Estado ha evaluado las competencias cedidas a las comunidades, y la competencia digital es una cesión a las comunidades, y nunca ha habido evaluación de ninguna. Y esto a mí me parece que es una dejación de deberes de los gobiernos centrales. Jovita. Estamos exigiendo constantemente que tome medidas el gobierno de España con respecto a los problemas catalanes, y creo que cuando toma una medida también surgen críticas. Es decir, que haga lo que haga, al gobierno de Pedro Sánchez siempre le van a surgir críticas. Pero yo sí quería decir que actualmente la situación que hay en Cataluña, los catalanes que defienden la independencia, parte de los catalanes que han defendido la independencia y que incluso llegaron a proclamarla, que por eso están encarcelados y por eso han sido juzgados, no por ser políticos y hacer declaraciones, sino por ser políticos y saltarse la ley, saltarse la Constitución. Es por lo que han sido juzgados y están encarcelados. Puede parecer que la sentencia sea mucha o sea poca, pero es por lo que han sido juzgados. Saben que han engañado a los catalanes. Y lo que pasa es que ahora les resulta muy complicado retroceder. Pero, por ejemplo, esta Esquerra Republicana, que ante unas próximas elecciones no se atreve a romper definitivamente con Torra. Pero el enfrentamiento no se atreve porque cuando Esquerra Republicana ha ido últimamente a algún acto de estos, los radicales independentistas le han llamado traidor o algo así a algunos de ellos. Entonces lo tienen un poco complicado manifestarlo públicamente, pero eso es lo que hay y es lo que yo creo que hay que conseguir, romper el independentismo, y que no es malo ser independentista, cada uno puede tener sus ideas, lo que es malo es saltarse la ley. Claro, si es que el problema que tenemos es que el independentismo siempre está buscando reductos legales y lagunas legales para poder implantar o bien su república digital o su república independiente. Lo mismo le da una cosa que otra. Y estuvimos de acuerdo que ha hecho Jovita, efectivamente. Ya se ha hecho unas votaciones de república independiente offline, es decir, fuera de la línea. Sí. Pero es que con esto, si esto no saca el gobierno este Real Decreto, se podría decir online, dentro de la línea. Y entonces se podría hacer una consulta popular sin que se estuviese cometiendo, digamos, ninguna infracción. Eso es lo que os iba a preguntar, porque precisamente desde esta organización Tsunami Democrático advertían a Marlaska, al ministro, que no iban a cesar en sus intereses, que iba a ser muy difícil tumbarles. Entonces, los extentores. ¿Creéis que este decreto va a hacer fuerza, pero conseguirá ese fin? Porque no sabemos cuánta magnitud puede tener este movimiento o cuánta gente puede estar. Ni sabemos dónde está radicado. Claro. Entonces, sabemos que hay gente de ámbito, gente famosa, por ejemplo el entrenador Pep Guardiola, sabemos que, pero no sabemos tampoco muchos datos ni hasta qué magnitud puede progresar. Hombre, yo me reitero lo que decía, aquí hay un enfrentamiento entre el gobierno central y el gobierno de la comunidad, está clarísimo, ¿no? Y todo por una sentencia, y todo porque quieren conseguir una independencia que lo han querido lograr durante 400 años, o por lo menos 200, 1800, me parece que 53. Por lo tanto, repito que no es un problema de hoy, es un problema que ya se ha dialogado mucho con ese problema y que no se ha llegado nunca a ningún acuerdo, y que el último presidente de la República sabemos cómo terminó, de la llamada República Federal, según decían ellos. En definitiva, yo creo que no lo sé cuánto tiempo va a estar dialogando el gobierno central. Como decía Tebas, yo creo que el gobierno catalán no quiere gobernar, no quiere dialogar, quiere imponer su voluntad. Y claro, el gobierno central está atado de pies y manos. Está atado porque tiene que conseguir que los independentistas al menos se abstengan. Y para conseguir que se abstengan, pues habrá que darles. Ellos piden.
Ellos ya han puesto encima de la mesa lo que quieren, el relator, por ejemplo, y volver otra vez a las conversaciones de independencia, no otras conversaciones, no otra solución pacífica del tema, como dicen. Es mentira, ¿no? Ellos quieren la independencia y que un relator internacional, pues evidentemente ponga encima de la mesa. Pero he dicho todo eso, y como he dicho anteriormente, a mí toda la intervención no me gusta, porque se empieza interviniendo online, el teléfono, no sé qué, no sé cuántas cosas, y después se llegan a otras intervenciones más graves, como ha pasado en otros territorios que seguramente los que me oyen saben de lo que estoy hablando. Por lo tanto, este decreto que posiblemente vaya contra la ley de protección de datos, posiblemente, no lo sé, y que no estamos criticando a nadie, estamos diciendo que el Estado tiene que armarse con todas las posibilidades para que no surja una insurrección en ninguna comunidad, que tenga, diríamos, elementos suficientes para paralizarlo, que ahora mismo no los tiene. No los tiene porque estamos asistiendo a que lo que hizo Puigdemont lo está haciendo Torra y no pasa absolutamente nada. Y habrá que juzgarle otra vez, y después a otro, y después a otro. Y que el independentismo no ha bajado en España, ha subido un escaño. No olvidemos que son datos. A nivel nacional, sí. A nivel nacional tiene una representación mayor. Sí. Por lo tanto, no ha ido a menos, ha ido a más. Y el diálogo ha proporcionado que tengamos uno más en el Parlamento, porque se ha dialogado durante casi 2 años. ¿Y qué pasa? Que siguen las cosas igual. Jovita, tienes la palabra. Bueno, yo quería aclarar que en las últimas elecciones que ha habido en Cataluña, el 10N, ha sido mucho más el número de ciudadanos y ciudadanas que han votado a partidos no independentistas que a independentistas. Vamos a ver si tenemos todos los datos encima de la mesa. Lo que pasa es que interesa decir, desde que Pedro Sánchez cedió el PDOR, que es que está pactando con los independentistas. Si hubiera pactado con los independentistas, no hubiera habido elecciones porque los independentistas hubieran aprobado el presupuesto, Y si hubiera pactado con los independentistas, no habría habido otras elecciones, o si hubieras tenido los partidos que se llaman así constitucionalistas. Yo lo que quería decir es que estamos asistiendo, que van a ser muy largo, a los últimos estertores, podríamos llamarlos así, de aquellos radicales que ven que no va a ser fácil mantener la idea de que se puede ser independiente porque saben que no es verdad, y que la única opción válida que hay, en mi modesta opinión como ciudadana, es que hay el diálogo entre catalanes, porque si hay un conflicto entre catalanes, no hay un conflicto entre el Estado y Cataluña, no, es un conflicto entre los independentistas y lo que no son, y la prueba la vimos en aquellos ciudadanos que se ponían de pie y que intentaban defender a la policía que estaba defendiendo a todos los ciudadanos respecto a los agresores. ¿Que puede haber otras teorías? Claro que sí. Pero es que a mí esas teorías de la fuerza bruta, que hay que intervenir la fuerza bruta y que hay que, si hace falta, aniquilarlos, a mí no me vale. Creo que eso lo que hace es aumentar el número de independentistas, que hay que ir con el razonamiento y con el diálogo. Emilio. Yo creo que de verdad se ha dialogado ya demasiado con Cataluña. Siempre el diálogo es poco, pero yo creo que se ha dialogado ya por activa y por pasiva, ¿no? Se ha dialogado. No es verdad. El Partido Republicano Catalán ha bajado un escaño en favor de Junts per Catalunya. Ha bajado. No, pero lo que decía Pero ha bajado, no ha subido, sí. Ha bajado. Tiene más fuerza hoy Junts per Catalunya que tenía en la anterior elecciones. Vamos a ver si dejamos las cosas como son, como deben ser, ¿no? No, pero también nadie es dice cierto que lo que entren dices, allí los Emilio. tanques españoles. No, nadie dice allí que entren los tanques catalanes, lo dice ella. Aquí nadie dice la fuerza bruta ni nada por el estilo, ni mucho menos. Habrá otros sistemas y los hay. La aplicación del artículo 155 no es la fuerza bruta. Es decir, mire ustedes, no cumplen, a ustedes les quitamos las competencias. Yo creo que hay otros sistemas, por supuesto. Pero es mentira que no se ha pactado con el independentismo. La moción de censura fue votada por los independentistas a favor de Pedro Sánchez, ¿o no? ¿Es mentira?
Vamos a ver, vamos a clavar este segundo bloque, pero aclaremos que es cierto lo que dices, que a nivel nacional ha subido, pero el ánimo independentista en Cataluña sí que ha bajado tras las últimas elecciones. Y va a haber dentro de poco nuevas elecciones. Exacto. Y veremos, a ver. Y veremos. Yo O sea, creo que son bajará. ciertas ambas cosas. Vamos a hacer un corte publicitario y volvemos al tercer y último bloque de esta tertulia. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Tertulia Ciudadana con Blanca Lozano. Bien, volvemos en directo después de esta pausa publicitaria. Estamos en la tertulia ciudadana de cada miércoles y ya vamos a afrontar el tercer y último bloque para... Afortunadamente para algunos no va a ser Cataluña, por si están ya muy trillados y muy cansados con el tema. Vamos a hablar de otra cosa también que es muy importante, que es esa ley de desalojo express de las viviendas particulares ocupadas, que saben que el gobierno ha aprobado y que ahora aquí que se abre la veda y preguntamos si es justo, si llega tarde o llega cuando tiene que llegar, porque saben que ha traído muchos conflictos el hecho de que ocupen tu casa y que hasta pasado un año, hasta que no se tramitan todas las todo el proceso judicial, pues no tiene derecho la persona a
a ocupar su vivienda. Entonces pregunto si esto es justo, esta medida es justa, si llega tarde, si tendría que haber llegado antes. Jovita. Si me permites, antes de contestar... Perdona, que es verdad que me lo has dicho. Vas a hacer un llamamiento que, por cierto... Sí, porque el día 25, el próximo lunes, el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Y en la ciudad de Puerto Llano vamos a tener una concentración a las 11:30 en la Concha de la Música, y luego haremos una marcha hasta el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto, sí. Entonces yo hago un llamamiento para que todas las mujeres y todos los hombres y todas las mujeres que puedan de esta ciudad acudan a la concentración, porque todos estamos afectados y todos tenemos que defender que no haya violencia machista. Y dicho esto, paso a responder a tu pregunta, y es que nadie queremos que nos ocupen nuestra casa, ¿eh? Es decir, que es muy triste y muy doloroso que tú salgas, te vayas a unas vacaciones o te vayas 2 días y que cuando vuelvas tu casa esté ocupada y que tú seas tú la que tengas que estar en la calle y él ocupa dentro. Con lo cual, a mí lo de la desalojo express de los ocupas me parece que es una ley que debería de ser así, de la desalojo express. Pero también tiene su parte vulnerable, que yo creo que a la hora de legislar hay que tener muy en cuenta. Porque hay familias muy vulnerables que a lo mejor, aprovechando, si esto no se regula bien, aprovechando este decreto, a lo mejor dejamos a familias muy vulnerables que se han quedado en el paro y no puedan pagar el alquiler, que estén pasando por una situación dramática, y que aprovechemos esta ley para también dejarlos en la calle debajo de un puente. A mujeres, a familias enteras con niños, enfermos, personas mayores que se han dado algunos casos. Por lo tanto, yo creo que hay que defender, por un lado, el derecho de cada uno a su vivienda y que se desaloje cuanto antes, que nadie tiene derecho a ocupar mi vivienda, pero por otro lado, también a la hora de legislar, tener en cuenta esta situación de las familias más vulnerables y que no sea un abuso contra los que más hay que ayudar. Manuel. Bueno, esto ha sido una proposición del PDK que ha salido por un solo voto, porque han votado a favor el Partido Popular, Ciudadanos y el PNV, y en contra Podemos, Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Y el Partido Socialista ha votado en contra, no porque no quiera esta ley, que esta ley era necesaria y era justa, sino porque, como bien dice Jovita, creía que podía haber esos problemas. Problemas que yo no veo en esta ley, porque esta ley va a beneficiar a las viviendas de los particulares, a las viviendas de las administraciones públicas y a las entidades sociales. Y no va a perjudicar a las personas que dejen de pagar la cuota el alquiler, a las que dejen de pagar la cuota hipotecaria, ni tampoco a los que tengan problemas, como dice, que estén personas que estén atravesando por momentos de dificultades, porque se va a atender mediante los servicios sociales. Es decir, esas personas los van a tener servicios sociales, lo que no van a ocupar el primer lugar de la lista. Es decir, en cada ayuntamiento habrá una lista y pasarán a ocupar el lugar que les correspondan para dotarle de una vivienda. Y tampoco se van a beneficiar tampoco los que hagan ocupaciones de los que se llaman los fondos buitres, que son de los bancos, ni de los grandes especuladores. Entonces yo creo que la ley contempla todo eso, que el Partido Socialista no lo apoyó porque creía que podía repercutir. Chocar. Emilio Nieto. A mí me hubiera gustado que un partido progresista hubiera hecho esta ley. De verdad que me lo hubiera hecho. Y me hubiera gustado además que hubiera llegado a tiempo. Porque como todo en España, sobre todo la ley, siempre llega tarde. Ya cuando se dicta una sentencia ya se ha olvidado casi, porque la ley no es ágil. Estoy de acuerdo con Manuel en su apreciación y yo alabo que se haga esta ley que beneficia, porque en España se ha vulnerado el derecho de la propiedad durante muchos años sin ningún problema. Hay ciudadanos que lo han pasado, propietarios que lo han pasado verdaderamente mal. Yo no digo que el otro tampoco, pero no creo que
que sea una persona la que tenga que cuidar de ese problema social que corresponde al Estado, ¿no? Cuando uno no tiene vivienda, está en la Constitución también, es el Estado el que tiene que protegerle y ayudarle, no un particular, que en este caso es lo que pasaba. Por lo tanto, que sea exprés, que no es exprés del todo porque tiene algunos problemas, ahora me gustaría comentarlo. Yo creo que se debería haber hecho exprés para todos. La ley solamente prevé, como muy bien tú has dicho, para particulares, sociedades que practican, o sea, sociedades limitadas, sociedades patrimoniales, que es la palabra, pero me parece que debería haber sido para todos, absolutamente todos, porque yo creo que los bancos, los criticados del sistema, como siempre, también tienen sus derechos y tienen su propiedad. Y se vulnera de alguna manera la propiedad de estas personas que están acogidas en un banco y que los bancos recogen el dinero de todos los ciudadanos. No olvidemos esto, porque levante la mano quien no tiene un duro en el banco. Oye, hay mucha gente que a lo mejor no lo tiene. Las inmobiliarias que también trabajan en el sector y los fondos de inversión que están, la mayoría de los españoles, algunos tienen fondos de inversión y a eso se le hace daño. Por lo tanto, yo creo que debería ser una ley total, sin ningún problema. Es el Estado el que tiene que solucionar los problemas sociales de los ciudadanos y no los bancos, ni los fondos de inversión, ni nadie por el estilo. Esto es algo que no lo entiende nadie. Por otro lado, yo creo que la ley, que repito, la apoyo porque creo que antes se vulneraba el derecho, todavía, el derecho a la propiedad privada. Yo creo que hay una duda razonable desde el momento que el propietario hace la denuncia y cuando se toma en consideración por parte del juzgado correspondiente. No olvidemos que quien ejecuta el desahucio, el exprés, es el juez, no puede hacerlo otro, nada más que el juez. Ahí hay un tiempo que no sabemos cuánto puede durar. Ese tiempo no está tipificado. Cuando se admite la denuncia, sí es verdad que hay 5 días. Pero ¿cuánto tiempo puede durar? Y lo sabemos muy bien, desde que se hace una denuncia hasta que se toma en consideración por el juez. Lo que sí permite esta modificación de la ley es que en menos de 20 días se pretende que se lleve a cabo el desalojo con la mayor agilidad de la tramitación. Bueno, correcto. Sí, pero 20 días me parece mucho 20 días, porque si yo salgo de mi casa y me vuelvo y me la encuentro ocupada, que tenga que esperar 20 días me parece muy fuerte. Es decir, yo es que creo que el problema de la vivienda aquí en nuestro país ahora mismo es muy amplio, abarca muchos campos y hay que legislar con mucha atención y con mucho cuidado, porque por un lado están esos a los que le han ocupado su casa y que resulta que te tienes que ir para que otros la ocupen hasta que un juez decida que eres tú el que tiene que estar viviendo allí, con lo cual eso hay que darle muchísima agilidad. Pero por otro lado, también pienso, y lo vemos con frecuencia, que se está aprovechando para el desalojo de edificios antiguos, de personas que llevan muchísimos años viviendo en esos edificios, que se intenta desalojarlas para especular. Mafias, ¿no? Claro, Sí. para especular. Por lo tanto, yo, sin conocer exactamente la ley, sin conocer la legislación, como persona, como ciudadana, pienso en ambas cosas. Como pienso en los jóvenes que no pueden pagar un alquiler, los precios tan elevados que tiene. Es decir, que el problema de la vivienda hay que regularlo, pero siempre en beneficio de la ciudadanía, sin olvidar a aquellos que son más vulnerables. Lo que quieres decir es que hay líneas rojas también. Claro, yo pienso que hay líneas rojas en toda legislación y que lo mismo, tengo yo derecho a que nadie ocupe mi vivienda y poder llegar y entrar en ella y que nadie me la ocupe, pero también, ojo, con aquellos desalojos de personas que se aprovecha para luego especular. Manuel. Sí, de acuerdo a lo último. Y decirle solo a Jovita que la ley permite la ejecución inmediata si lo solicita el demandante sin esperar a los 20 días que hace la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Y esto lo único que persigue es eso, es decir, en España han aumentado casi en un 90% los delitos de ocupación, sobre todo mafias que se están ocupando de ocupación de piso y también personas antisistema que utilizan los bienes públicos y privados en beneficios propio. Y entonces es contra lo que hay que luchar. Y por supuesto también el particular que se va de vacaciones 2 días y que vuelva y se encuentre su casa ocupada. Y ese era el problema que había. Yo creo que la ley regula muy bien en España y la Constitución lo aprueba,
que la propiedad privada es de un particular o de una asociación o de un banco o de etcétera, etcétera. Se respeta la propiedad privada y nadie tiene derecho en España a vulnerar ese principio constitucional. Por lo tanto, yo no distingo entre unos y otros como se distingue en el decreto o en la ley, perdón. Dicho esto, no creáis que todo es blanco. Para poder ir al juez es necesario ir con un abogado y con un procurador. Y eso vale 1.000 euros. Es decir, al propietario ya le cuesta 1.000 euros recuperar lo que es suyo. Porque claro, el que ha entrado, evidentemente no los tendrá. Y no se los va a pagar el Estado. Por lo tanto, repito, no es todo tan claro. Al propietario le corresponde pagar y ir con un procurador y un abogado. Cuando no debería ser así. Porque evidentemente si se presenta por parte del propietario la escritura pública, demuestra que es suya, no hace falta que vaya ni un abogado ni un procurador. Pero la ley lo establece de esa manera, con lo cual se perjudica de nuevo al propietario, al que tiene propiedad. Repito, yo no estoy en contra ni del joven, ni del viejo, ni del mayor, todo lo contrario, debe tener una protección social correspondiente. Pero le corresponde al Estado velar por esa, diríamos, protección social, no al particular. Y sin embargo la ley pues no lo ratifica del todo, porque permite que haya propiedades que no estén defendidas tal como deben ser. Jovita. Es que el que legisla es el Parlamento. El Parlamento legisla y luego el Ejecutivo es el que lleva a cabo las leyes que se aprueban en el Parlamento. Entonces el Parlamento, los representantes de toda la ciudadanía son los que tienen que legislar. No va a legislar un particular, ni un banco, ni un fondo buitre. Legisla el Parlamento, que para eso los elegimos. Me gustaría pediros opinión, porque aquí se abre también una pregunta. ¿Creéis que deben mejorarse también los servicios sociales en España? Es una de las propuestas también de Unidas Podemos y que aquí se abre un debate, es una posible línea roja, aunque no tanto como decía Manuel, porque este decreto lo que pretende es solamente garantizar la vivienda digna. Hombre, claro, los servicios sociales son esenciales que funcionen en nuestro país. Sin servicios sociales, todas aquellas personas vulnerables que se han quedado en paro, es decir, que son servicios básicos que tenemos que tener garantizados todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Claro, para tener buenos servicios sociales, se necesitan recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales. Y esos recursos cuestan dinero. Entonces, cuando a mí me dicen que van a rebajar los impuestos, aquellos partidos que prometen que van a rebajar los impuestos, que me digan de dónde me van a recortar los servicios que se necesitan en este país y que están últimamente muy deteriorados. Claro que son esenciales los servicios sociales, fundamentales. Manuel, no sé si tienes alguna opinión. Sí, es que estoy completamente de acuerdo, no puedo rebatir nada. Es decir, son esenciales, son necesarios y se deben de aplicar indudablemente a las personas que son necesitadas. Y por eso cada ayuntamiento y cada organismo tiene que tener sus sistemas de control y demás para que se les dé verdaderamente a las personas que lo necesitan y nada más. Que indudablemente se necesitan recursos, es decir, en este caso dinero. Tiene que haber dinero para poder darlo, por supuesto, pero ahí están los planes que hace el gobierno. Me imagino que dentro de ello pues se dará las partidas correspondientes para que eso esté cubierto, y después de cada ayuntamiento también estarán las partidas correspondientes, y después están las diputaciones, que no olvidemos que también hacen mucho favor a eso, que en algunas cosas son innecesarias, pero en estos casos también son más necesarias porque ayudan. Yo creo que hay que decir que tenemos unos buenos servicios sociales en España, los tenemos. Y que hay que mejorarlos, como todo. Evidentemente hay que mejorarlo, entre otros, para dar solución a este problema que plantea la ley, claro. Porque si hay desahucios, gente que no puede vivir en ningún sitio, ¿cómo le dan una vivienda? Por lo tanto, habrá que aumentarlo, pero para eso hay que aumentar la riqueza, lo he dicho siempre. Si no se crea riqueza, no hay reparto, no lo olvidemos nunca. A mí se me ha quedado antes que si legislan los fondos de inversión, o algo por el estilo, he querido oír. Yo creo que todos los españoles sabemos que es el Parlamento español el que mayoritariamente, por mayoría, dice lo que hay que hacer en política y en todos los campos de la vida. Creo.
No corresponde a ninguna entidad dictar ninguna ley ni nada por el estilo. Yo lo que he dicho y lo mantengo. Tanto derecho tiene la propiedad de Antonio como la de Juan, recogido en la Constitución. Y si no lo recoge el decreto, pues mire usted, es un lapsus, porque evidentemente este decreto no lo ha votado el Partido Socialista Español. No lo ha votado. Se lo han impuesto. No sé si queréis replicar, Sí, yo Jovita. no voy a replicar a nada de lo que se ha dicho. Yo quería relacionar los servicios sociales, que tú nos has hecho una pregunta, me ha venido a la mente que hoy celebramos el Día Internacional de los derechos del niño. del niño, sí. Y que los servicios sociales son tan esenciales para aquellos niños que están en el umbral de la pobreza o que están en la pobreza o que están pasando situaciones tan difíciles en nuestro país y en el resto del mundo. Un recuerdo para que todos seamos defensores y luchemos por conservar los derechos humanos y los derechos del niño, la libertad en nuestro país, y que seamos consecuentes con nuestra vida, sea consecuente con aquello que defendemos. Emilio. Ojalá no hubiera servicios sociales. No fueran necesarios. Ojalá no fuera necesario, porque todos los españoles tuvieran un puesto de trabajo y no necesitaran de la ayuda pública. Ojalá, pero no es así, por desgracia. ¿Y sabes por qué no es así? Porque los poderes públicos no hacen sus deberes como deben hacerlo. Porque no son capaces de potenciar la riqueza de un país para después construir unos buenos servicios públicos. Por eso, no por otra cosa, pero ojalá no tuviéramos necesidad de tener servicios sociales. Jovita. Hombre, también dependiendo de qué gobierno haya, porque hemos vivido una época de crisis donde los más débiles y la clase media ha sido la que ha sufrido las consecuencias, y cuando parece ser que según los entendidos hemos remontado y se está creando riqueza, ha habido un enriquecimiento a lo largo de estos años de la crisis, un enriquecimiento enorme de los que más tenían y un empobrecimiento masivo de la mayoría de la ciudadanía. Luego, la justicia social es algo esencial, y la justicia fiscal, para que los servicios sociales funcionen bien y para que haya menos necesidad de los servicios sociales. Es decir, que nos hemos empobrecido mientras que otros se han enriquecido cuando ha habido creación de riqueza. Y eso, lo diga que lo diga, es así. Hasta Cáritas lo ha escrito, que ha habido un aumento de ricos, un aumento muy grande de la riqueza de unos cuantos y un empobrecimiento generalizado. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Mitterrand, en el año 1981, ganó las elecciones en Francia junto con el Partido Comunista. Implantó las mismas medidas que está diciendo Jovita y creó 150.000 parados en 2 años. Subió el déficit y la deuda pública francesa. Tuvo que rectificar y dejar a un lado el Partido Comunista, e hizo después un buen gobierno durante casi 12 años. Cuidado con los temas, cuidado con los temas. Hay que decir la verdad. Y la verdad no es decir que hay que repartir y que las grandes riquezas tienen que no sé qué. Cuidado, porque él impuso también, Mitterrand, un impuesto a las grandes fortunas. Y fijaos lo que pasó en Francia al año siguiente. La historia está para que no se repitan las cosas que no son agradables. Crear riqueza y repartirla justamente. Jovita, estamos hablando, para que no nos perdamos, de las políticas sociales, claro, porque estamos hablando justo de esta medida. Han salido los servicios sociales en referencia. Yo quería decir que aquí en este país, durante la época en la que ha estado gobernando el Partido Popular, como han hablado del aumento de la deuda, se han hecho muchísimos recortes. Las clases la clase trabajadora, las clases medias son Me obliga a intervenir, lo siento. Lo siento. Emilio, espera un momento. Me obliga a intervenir. Y aquí no hemos hablado de ningún partido. Bueno, sigue solamente francés. Hemos sufrido los grandes recortes, y en cambio la deuda del Estado español aumentó muchísimo, casi el 100% la deuda alcanzó del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, lo de que gobierne quien gobierne, lo de que aumento de la deuda es también... Lo siento mucho, porque yo no iba a intervenir. Aquí el único que arruinó a este país, intervenido en el Parlamento, fue el Partido Socialista de la mano del señor Zapatero. El único que arruinó este país,
y lo dejó como una era, Pero los con los servicios brotes sociales verdes. funcionaban ¿Os acordáis divinamente? los brotes verdes? El único partido que ha hecho eso. Ni más ni menos, intervenido con Francia, como Portugal y como Irlanda. Lo que ocurre que aquí el otro partido, que yo, como no lo soy de ese otro partido, no me da la gana hacer propaganda, el otro partido lo paralizó, Bueno. esa intervención. Vamos a dejarlo aquí. Es Creo verdad. que podemos hacer un balance positivo porque en el segundo y en el tercer punto hemos estado de acuerdo, tanto en este decreto de la ley Claro. antiocupas y también en el segundo punto en el que el Estado intervenga excepcionalmente para intentar Las redes frenar las el redes sociales. independentismo. Entonces, eso es positivo, por lo menos Por supuesto. ha habido aquí diálogo. Entonces, vamos a emplazarles a mañana jueves al informativo que saben que hacemos en directo a las 8:20 con nuestro compañero Julián Avilero y el miércoles que viene de nuevo la tertulia ciudadana. Muchísimas gracias, Jovita. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Y muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias, Blanca, porque lo has llevado magníficamente. Gracias a vosotros por estar. A ti. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.